En esta oportunidad trataremos el tema trastornos del estrés postraumático. El Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana, dentro de los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés, reconoce al trastorno de apego reactivo, trastornos de relación social desinhibida, trastorno de estrés postraumático, el trastorno de adaptación, otros trastornos relacionados con traumas y factores de estrés especificados, trastornos relacionados con traumas y factores de estrés no especificados, los denominados DESNOS, a lo que también se ha llamado el trauma complejo. El trastorno de estrés postraumático entonces está relacionado con todas estas patologías dentro del grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Mientras que en el CIE-10 vamos a encontrar el trastorno de estrés postraumático dentro de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Y dentro de este, el grupo F43, reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación, ¿no? Entonces, vemos cómo es que se han ido clasificando en los distintos documentos de salud mental al estrés postraumático. La Organización Mundial de la Salud en el año 2013 reportó que 3,6% de la población mundial padecía de trastorno de estrés postraumático, repartido de la siguiente manera: 21,8% eran testigos de actos violentos, 18,2% habían sido víctimas de violencia interpersonal, 17,7% habían sido víctimas de accidentes, 16,2% víctimas de conflictos bélicos y 12,5% de eventos traumáticos en familiares. Trauma es una experiencia que el ser humano en cualquier etapa de su desarrollo, en cualquier momento de su vida, puede vivir como amenazante para su supervivencia. Y podemos empezar pensando que, por ejemplo, para un bebé, un niño muy pequeño, la separación o la negligencia en el vínculo con su cuidador principal en sí mismo es amenazador para la supervivencia. Esto lo vemos en todas las especies animales. Cuando la madre o las crías se alejan de la hembra, tienen miedo. Y tienen miedo porque biológicamente tenemos una información de que estar lejos del cuidador es peligroso porque los depredadores pueden atacar. Entonces el trauma es cómo nuestro cuerpo reacciona ante el peligro y ante la amenaza. Y lo que es específico del trauma, y estamos hablando del síndrome de estrés postraumático, es que estas experiencias que se han vivido a un nivel somatosensorial y a veces en etapas muy tempranas del desarrollo son movilizadas por nuestro cerebro subcortical, por nuestro cerebro reptiliano, y que pone en marcha estos paquetes, estos programas que compartimos con el resto de las especies mamíferas. Así que reaccionamos ante la amenaza con una respuesta de pelea, lucha o congelación. Y lo que es característico es que estas experiencias, por su característica, pueden quedar como huellas indelebles profundamente grabadas para el resto de la vida, aunque solo hayan ocurrido una vez. Esto es una de las características de la memoria, ¿no? Que cuando una experiencia es muy intensa, en una sola ocasión pueden marcar a la persona. Pero además, porque los seres humanos vivimos durante mucho tiempo en el mismo vínculo, dependiendo de los mismos cuidadores, este tipo de experiencias a veces se repiten crónicamente, marcando el desarrollo y la personalidad de la persona, ¿no? El trauma psicológico también es un síndrome de recuerdos enterrados, olvidados, donde la disociación, el mecanismo de supervivencia muchas veces ha sido la disociación. Y la disociación implica una desconexión o una separación de
parte o aspectos de la experiencia de uno, que no por quedar separados quedan olvidados, sino que siguen siendo recordados en este nivel somatosensorial y que van a irrumpir en la vida y en la conciencia de la persona cuando algún acontecimiento o algún estímulo de la vida actual los dispara porque tiene alguna similitud, provocando una sensación de descontrol, de desregulación, de impulsividad que molesta o perturba a la persona en su funcionamiento normal. Los criterios diagnósticos del trastorno por estrés postraumático en el DSM-5. El criterio A hace referencia al evento traumático, el cual puede ser exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual. Estos eventos pueden ser reales o amenazas reales en una o más de las formas siguientes. 1. Experiencia directa de sucesos traumáticos. 2. Experiencia directa de sucesos ocurridos a otros, vale decir, como un testigo de lo que ha ocurrido. 3. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo, en los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo. El suceso ha de haber sido violento o accidental. 4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso. Por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles de maltrato infantil. El criterio B evalúa los síntomas intrusivos, vale decir, aquellas situaciones que van a hacer revivir el evento y que aparecen involuntariamente. De esta lista de 5 debe tener más de uno. Entre ellos, 1. Recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático, los denominados flashbacks. 2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Se pueden manifestar como pesadillas o como ensoñaciones angustiantes. 3. Reacciones disociativas. Por ejemplo, escenas retrospectivas, es el viajar hacia atrás, en las que el sujeto siente y actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir en forma continua y la expresión más externa es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. Esa sería la forma de disociación más extrema en la cual el paciente no puede reconocer a las personas y las situaciones que están ocurriendo en ese momento porque ha sido encriptado o atrapado por el pasado, por el recuerdo traumático del pasado. 4. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Por ejemplo, podrían ser personas, lugares, sonidos, películas que se relacionan con el evento traumático. 5. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Estas reacciones fisiológicas son las reacciones de ansiedad o de distrés propiamente que se manifiestan en situaciones críticas. El criterio C explora la evitación persistente de estímulos asociados al trauma. Puede existir uno o dos de los siguientes. El primero es la evitación interna, quiere decir, son los esfuerzos que realiza el paciente para evitar sus recuerdos, sus pensamientos, sus sentimientos angustiosos acerca del trauma. El segundo es la evitación externa, ¿no? Para evitar recordatorios externos de personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones que están relacionados al trauma. Vale decir que
la persona tiende a aislarse, tiende a evitar ciertos lugares, ciertas conversaciones, ¿no? Huye, escapa de ese tipo de situaciones externas. El criterio D hace referencia a las alteraciones negativas cognitivas del pensamiento y del estado de ánimo que están asociados al trauma. Entre ellos tenemos 1. La incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso debido posiblemente a una amnesia disociativa, no tanto a factores traumáticos de lesión cerebral o sustancias, sino a esa pérdida de la secuencia de eventos que se llama amnesia disociativa. 2. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás y del mundo, ¿no? Con pensamientos distorsionados como el estar mal permanentemente, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados y otras verbalizaciones que pueden manifestar este criterio. 3. Percepción distorsionada persistente de la causa o las causas y consecuencias del suceso traumático, que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás de aquel evento. 4. Estado emocional negativo persistente con manifestaciones de miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. 5. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. 6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás, el aislamiento propio de estos pacientes que viene a ser progresivo. 7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, como por ejemplo felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. El criterio E hace referencia a la alteración importante de la capacidad de reacción de alerta y reactividad asociado al suceso traumático. Entre ellos, 1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia, los cuales pueden surgir con muy poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. 2. Comportamiento imprudente o autodestructivo. 3. Hipervigilancia. 4. Respuesta de sobresalto exagerada a estímulos estresores externos. 5. Problemas de concentración y problemas también relacionados a la memoria de trabajo. 6. Alteración del sueño, por ejemplo, dificultad para conciliar o continuar el sueño, o un sueño inquieto con despertares breves, mucha inquietud durante el tiempo de sueño. El criterio F es de temporalidad, mediante el cual se hace el análisis de los criterios B, C, D y E, los cuales deben tener una temporalidad superior a un mes. El criterio G refiere a la alteración que causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento del paciente que son notoriamente deficitarias. El criterio H, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo algún medicamento, estimulantes o depresores como el alcohol, u otra afección médica que pueda condicionar estos estados de ánimo y cognitivos. En el estrés postraumático se debe especificar la presencia de síntomas disociativos. Estos síntomas disociativos pueden ser de dos tipos: la despersonalización y la desrealización.
entendiendo por despersonalización experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera observado, fuera un observador externo. Por ejemplo, como si se soñara un sentido de irrealidad de uno mismo, del propio cuerpo, o de que el tiempo pasa muy despacio. La desrealización, en cambio, es una experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno. Por ejemplo, el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como un sueño distante o distorsionado. Entonces, la despersonalización hace referencia a no poder reconocerse a sí mismo en cuanto a su mundo intrapsíquico, y la desrealización es la incapacidad de poder reconocer adecuadamente el entorno que rodea al individuo. Existe una forma de presentación del trastorno de estrés postraumático, el cual presenta la totalidad de los criterios diagnósticos a partir del 6º mes después del evento traumático, ¿no? O sea que 6 meses después comienzan a completarse los criterios diagnósticos. Esto se llama trastorno de estrés postraumático con expresión retardada. La experiencia estresante, las vivencias críticas de la gente viendo morir a sus familiares, amigos, vecinos, la crisis de sentir que uno mismo podría perder la vida frente a un enemigo invisible. Tengo 4 días. Mi esposo no respira. Mi esposo no respira, le decía. Y me decía, no, señor, está bien, váyase. Necesitamos la ayuda internacional para que la gente no siga muriéndose. No hay vitamina C, ni tampoco hay vitamina. Lo mismo que se le dice a los doctores, si no traigo el oxígeno no me lo atienden. Tengo pacientes de 3 días prácticamente en una silla de ruedas sin poder acostarse. 3 doctores para todas esas personas, 3 doctores. Los recursos neurobiológicos del ser humano le permiten hacer frente a una situación crítica hasta por 48 horas, en los cuales sus mecanismos de afrontamiento, de lucha o de huida frente al estresor van a llegar a su máxima expresión. A partir del 3er día de la exposición estresante, se van a manifestar los síntomas de trastorno de estrés agudo, vale decir, van a haber síntomas fisiológicos, somáticos principalmente, de ansiedad, de angustia, frente a la situación que se está viviendo. Superados los 30 días de la exposición al estresor y habiéndose manifestado los síntomas de trastorno de estrés agudo, se van a producir fenómenos como agotamiento del cortisol y un cambio neurobiológico en la persona que está sometido a esta situación crítica, apareciendo entonces el trastorno de estrés postraumático agudo a partir del transcurrido el 1er mes de exposición. Virus que azota al mundo. Desde hace más de 10 semanas, como usted recordará, la localidad permanecía aislada, con los residentes encerrados en sus casas, barreras en las carreteras y puentes. Las personas tienen miedo, están tensas, tienen que volver a las actividades cotidianas, pero tienen temor, desconfianza. Todos y todas las cosas alrededor le recuerdan a la cuarentena. Superados los 3 meses, los síntomas de estrés postraumático se van notando cada vez más y se hacen cada vez más dramáticos.
Si no se recibe la ayuda adecuada, profesional, este trastorno de estrés postraumático agudo se va a convertir en un estrés postraumático crónico. Sin embargo, muchos de los casos de trastorno de estrés postraumático crónico podían expresarse o mostrarse más allá de los 6 meses de producida la exposición a este fenómeno, en el cual hay una demora en la aparición de los síntomas. Se llama trastorno de estrés postraumático con expresión retardada. Al cabo de un año de la exposición, ya se habrán expresado todos los trastornos de estrés postraumáticos crónicos y retardados en la población en general. Habrá muchas personas que hagan ya sus actividades cotidianas, pero van a empezar a vivir estas revivificaciones de los eventos traumáticos vividos. A manera de resumir, debemos decir que el trastorno de estrés postraumático, después de experimentar o ser testigo de un evento traumático en la cual la vida de uno o la vida de los demás estuvo en peligro, donde alguien es gravemente herido o asesinado o hubo violencia sexual, por lo que los tipos de eventos traumáticos que se pueden identificar hasta ahora serían el abuso sexual o físico que ocurre en la infancia o en la adultez, actos de violencia, desastres naturales como huracanes, terremotos, tornados, fenómenos biológicos como epidemias o pandemias, accidentes graves automovilísticos, actos de terrorismo, combate militar, van a ser las principales desencadenantes del estrés postraumático. ¿Qué tratamientos existen para el trastorno de estrés postraumático? Dentro de los tratamientos psicoterapéuticos encontramos la terapia de procesamiento cognitivo, es decir, terapia cognitivo-conductual o racional emotivo-conductual, terapias de exposición prolongada y la combinación con medicamentos, entre ellos los antidepresivos tipo inhibidores de recaptación selectiva de serotonina, antidepresivos tricíclicos, neurolépticos o antipsicóticos de segunda generación o atípicos, entre otros psicofármacos.
Entre los inhibidores de recaptación selectivos de serotonina encontramos a aquellos que tienen mayor efectividad en trastorno de estrés postraumático, como son sertralina, fluoxetina, paroxetina, parcialmente pero aceptable efecto, citalopram y fluvoxamina. Dentro de los tricíclicos, la imipramina y la desimipramina son los que mejor efectividad han demostrado en el trastorno de estrés postraumático. Se pueden utilizar también antipsicóticos de segunda generación, sobre todo en aquellos casos en los cuales hay una pérdida de la identidad con disociación en el paciente con trastorno de estrés postraumáticos, ¿no?, con despersonalización o desrealización. Entre estos fármacos está la risperidona y la olanzapina. Otros psicofármacos que han demostrado tener efecto en el trastorno de estrés postraumático son la venlafaxina, la mirtazapina, el divalproato de sodio y la lamotrigina. En algunos casos se puede utilizar alprazolam como un ansiolítico por periodos cortos en pacientes con trastorno de estrés postraumático. Esta ha sido la presentación del trastorno de estrés postraumático y la hipótesis del efecto traumático de la cuarentena por COVID-19.